Quiero invitarles, hermanos, que podamos orar para la palabra de hoy. Señor, muchas gracias porque definitivamente tu palabra va a salir hoy, pero necesitamos gracia, gracia y verdad para decir las palabras con gracia, pero también no menguar la verdad. Bendito seas en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo siempre sobre el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás. Pero ahora vamos a estar relacionando este mandamiento con el aborto. ¿Qué nosotros creemos como iglesia sobre el aborto? Es necesario que los niños sepan este tema y nosotros también como adultos. No matarás, dice Éxodo 20:13. Había un niño que se llamaba Mateo. Mateo estaba cultivando un jardín con sus papás y ahí habían de toda clase de plantas. Un día Mateo estaba ayudando a su abuelo a cuidar el jardín a su abuelo. Mientras regaba, Mateo vio un puntito verde que apenas asomaba. Pero un puntito verde, era una plantita minuciosa, mínima. Y entonces Mateo preguntó: abuelo, ¿esta plantita tan chiquitita también es importante o la matamos? El abuelo sonrió y dijo: claro que es una planta. El hecho de que sea una planta pequeñísima no le quita. Aunque todavía no la veas como con flores, ramas, ya es una vida. Si la cuidamos y si la riegas todos los días, crecerá, será fuerte y dará belleza al mundo. Pero si alguien la arranca ahora, nunca llegará a ser lo que está destinada a ser. Mateo desde ese día cuidó la plantita y la regó. Con el paso de los días, la planta creció y se convirtió en uno de los árboles más grandes del jardín. Entonces el abuelo le dijo: ¿ves, Mateo? Todavía, aunque sea pequeña y no la veamos completamente formada, ya tiene un valor grande. Por eso debemos cuidarla y protegerla siempre. Así como esa planta que apenas era un puñito, un puntito, pero ya era un ser vivo. Así es la vida dentro del vientre de una madre. Aunque tenga días, ya es una persona con vida que no sabemos quién será. Hermanos, no solo la Biblia dice no matarás, y eso incluye al vientre desde un día de nacido, desde un día de vida, desde la concepción. Pero grandes hombres de Dios se reunieron en el pasado y establecieron doctrinas, o sea, enseñanzas apegadas a la palabra de Dios, sobre qué creían. Y estos hombres, aunque no mencionaron la palabra aborto,
Pero estos hombres establecieron parámetros. Uno de ellos es el Catecismo Mayor de Westminster. En la pregunta 135 dice, ¿qué exige el sexto mandamiento? Y dice, el sexto mandamiento exige todos los esfuerzos lícitos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros. Es decir, que no solo prohíbe matar, sino que obliga activamente a proteger la vida humana desde el vientre. Dice en la pregunta 136, el quitar la vida a nosotros mismos o a otros injustamente y todo aquello que tiende a la destrucción de la vida de alguien está prohibido. La tradición reformada, si el no nacido es considerado alguien, entonces el aborto entra dentro de esa prohibición. También incluye acciones indirectas que lleven a la muerte. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la vida en el vientre? Porque no vamos a ir a la falsa ciencia. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la vida en el vientre? ¿Cómo ve la Biblia a esa criatura? ¿La ve como criatura ya? ¿Como una persona? Veamos lo que la Biblia dice. Salmo 139, 13 al 16. Desde el momento que alguien concibe o engendra, es Dios quien está usando a esa madre y a ese padre para formar esa vida. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión, dice David, vieron tus ojos. Esa criatura, no sé cómo es, ya hay conciencia de Dios. Esa criatura en potencia, ya sabe esa criatura en su conciencia que hay un Dios que lo formó, aunque sea lo más pequeñito. El salmista habla en primera persona. Dice, me hiciste. Esa es primera persona. Me hiciste. Y después dice, yo. No distingue entre el yo después y el yo antes. Es la misma persona. La Biblia ve que ese mí y ese yo ya eran personas. La criatura en el vientre, aunque sea de horas, días, concebido y engendrado, ya hay identidad como persona. Ya hay que mire lo que dice Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5.
Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios no lo ve como una masa, como una célula. Dios dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, o sea, cuando está, como decimos, en la pancita, te santifiqué. Yo ya tenía un propósito para ti. Dios conoce a Jeremías antes de nacer. ¿Cuándo conoce Dios a Jeremías? Dios dice, este va a ser un profeta, nadie me lo vaya a tocar. La mamá de Jeremías no tiene derecho de decir, yo me voy a deshacer de él porque verdad. No, 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 dice Dios. Antes de nacer lo aparta con propósito, como profeta. Eso sugiere que no es algo impersonal. El bebé es ya un bebé, es ya una persona. Y fíjese que ese bebé pequeñito dentro ya puede saltar y ya puede regocijarse adentro. Mire lo que dice Lucas 1, 41 al 44. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, María estaba embarazada, y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, también estaban embarazadas, las dos panzoncitas. Y cuando se acercaron, dice, la criatura saltó en su vientre. ¿Qué hizo la criatura? La criatura, Dios le llama la criatura, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Dios ve, la Biblia ve distinto como el mundo moderno lo ve. Génesis 25, 22 al 23. Ahí aparece una frase muy preciosa. La frase donde dice, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Cómo los ve Dios? Como hijos, aún antes de nacer. ¿Cómo los ve Dios, hermano? Ya son hijos. Los gemelos, dice Esaú y Jacob, son llamados hijos, aún en el vientre, y se describen acciones de ellos, luchaban, se peleaban. Ya son personas con carácter. Ya son sujetos. No son cosas o algo impersonal. Hermanos, los bebés en el vientre muestran individualidad. ¿Qué muestran los bebés? O sea, un bebé es distinto a una mano, pues, a una uña. Una uña, usted puede decir, me la voy a quitar. Me estorba, me la quito. Me voy a quitar un diente, incluso un ojo. Pero un bebé es distinto. Un bebé es una persona individual, posee individualidad, tiene un ADN. ¿Qué tiene, hermano? Un ADN. Tiene huellas digitales.
tiene corazón propio, con latidos propios, actividad cerebral propia, movimientos propios, el tipo de sangre, como un ser humano vivo. Por lo tanto, el aborto no es otra cosa que la muerte o el asesinato de un ser humano, de esa persona viva. Aunque al final yo voy a tocar esto, pero puede ser que me enfrente a personas que han abortado aquí, ahorita, acá, dentro de nosotros. Solo Dios sabe. Y yo quiero anticiparles que si tú te arrepientes de eso que hiciste, esa conciencia que está manchada, que no te deja en paz, si tú te arrepientes, hay gracia y hay perdón. Aunque ese bebé que abortaste está en el cielo, porque es una persona con alma. El aborto se define como interrumpir la forma natural. Puede darse por un accidente o de forma provocada durante el embarazo. Hay dos formas de abortar. Una mujer puede abortar un bebé accidentalmente, ¿verdad? Pero una mujer o una pareja pueden hacerlo de forma voluntaria. Y precisamente de esa acción voluntaria de interrumpir el desarrollo del feto estaremos hablando hoy. Es a ese tipo de aborto al que estaremos refiriéndonos en este sermón, como no matarás. O sea, no asesinarás. Es el aborto provocado, ese aborto provocado no porque la madre se encuentre en un peligro real, sino porque esta persona, por las razones que fuere, no desea tener ese bebé. Y usted dirá, pero hermano, hay excepciones. Bueno, sí, pero tenemos que tratarlo con mucho cuidado pastoral. Hay casos donde salvar la vida de la madre en contextos extremos. Pero como les dije, son tratados con cuidado pastoral para no abrir la puerta. Porque siempre se debe procurar preservar la vida de ambas, tanto del bebé como de la madre. Pero si no se pudiese de uno de ellos, se tiene que llevar a cabo, pero eso es con mucho cuidado. Pero el aborto, por razones de conveniencia, porque la joven dice que esto me interrumpió la vida, yo iba a estudiar medicina y es una carrera larga y apenas estoy estudiando primer año y esto ya me interrumpió la vida. Por razones de conveniencia, por razones de presión social, ¿verdad? Los padres llevan a la muchacha y dicen, no, 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 no.
por razones de salud emocional o efecto físico, el bebé es rechazado finalmente, como eso es inmoral. Entonces, la iglesia debe de tener un punto sobre eso. La iglesia, los jóvenes, los niños también. Y hagámonos algunas preguntas. ¿Está el aborto contemplado en el sexto mandamiento? Éxodo 20:13. ¿Equivale el aborto a matar a una persona? ¿Implica el aborto la destrucción de un ser humano? ¿Es el aborto una violación del sexto mandamiento? Y respondemos un rotundo sí. Yo revisaba las estadísticas actuales con las del pasado. En el año de 1965 yo todavía no había venido. 66 vine yo. Más o menos en ese tiempo se daban al año 330 millones de abortos al año. 30 millones. Actualmente, desde el año 2025 para acá, ha subido la tasa a 73 millones de abortos. Personas que pasan al cielo prematuramente, porque de alguna manera el Señor los redime. Esto equivale de forma aproximada a unos 200,000 abortos al día. 200,000 abortos al día. Alrededor del 29% de todos los embarazos. Sabe que en el gobierno anterior, cuando una mujer iba a abortar a una clínica, habían hermanos que son pro vida, pero preciosos. Y esos hermanos estaban orando antes de que esta persona llegara a la clínica, y saben que los metían presos, solo por orar. En Estados Unidos hay gente muy piadosa que ellos conocen a la señorita cuando va para allí y le interrumpen el paso y le dicen: linda, yo te puedo ayudar. Linda, hay esperanza en Jesús. Al final yo voy a hacer un llamado para que oremos, para que seamos también nosotros pro vida, una iglesia pro vida. Hermanos, la moral no depende de los sentimientos. O sea, una persona que va a abortar dice que yo no me siento bien con tener este bebé. Hermanos, no pueden ser nuestras emociones las que decidan si el aborto es o no incorrecto, pecaminoso o inmoral. Porque una señora puede decir: para mí no es malo. Para mí no es malo, pero no es ella lo que no es la conciencia de ella lo que determina si es malo o bueno. Aunque la mujer que lo haga o el médico que le ayude no se sientan mal hacerlo, dicen: no, nosotros es nuestro trabajo hacerlo. Hermano, el aborto no es de sentimientos. La moral no depende de nuestros sentimientos. La moral depende de normas éticas impuestas por el Creador. Por el Creador.
las cuales son absolutas. Y él dice, no matarás, aún en el vientre. Y es más, quizá matar a un bebé, sacarlo con pinzas, extirparle la cabeza, hacerlo pedazos y extraerlo, yo pienso que es más, delante de Dios, es peor que matar a un ser humano adulto, porque el ser humano adulto se puede defender. Cuando usted le va a poner la pinza en la cabeza, él quita la mano, o es un niño, se corre, pero ese es un bebé indefenso. La pregunta no es cómo nos sentimos respecto al aborto. La pregunta es qué dice Dios del asunto. ¿Qué ha establecido Dios? Levanten sus espadas. Levántenlas. Traigan sus espadas. Siempre. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Protege el sexto mandamiento a los fetos? ¿O la mujer tiene derecho a decidir con él? ¿Es el feto una persona humana cuya vida debe de ser preservada? Mire la prueba científica, la ciencia. La vida no comienza cuando el niño nace. Comienza cuando el óvulo es fecundado en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, 46 genes se combinan. 23 de la madre y 23 del padre. Ahí comienza el desarrollo de un individuo único. Después de 2 semanas ya se puede escuchar sus latidos, de 2 semanas. En el corazón circula la sangre del embrión y no es la sangre de la madre, sino la sangre del bebé que el bebé ha producido. Dios así lo ha formado. Después de 6 semanas, el embrión tiene menos de media pulgada de largo. Los dedos se han formado en las manos. A las 43 días ya tiene ondas cerebrales. A los 6 semanas y media, el embrión se está moviendo, aunque la mujer no lo pueda percibir todavía. Al final de las 9 semanas, el feto ya ha desarrollado huellas dactilares únicas. En ese momento ya el sexo del niño ya se puede distinguir. Los riñones ya se han formado y están funcionando. Al final de la 10ª semana, la vesícula biliar ya está funcionando. A la 12ª semana, todos los órganos del cuerpo ya están funcionando y ya el niño puede llorar. Wow. Todo eso ocurre en los primeros 3 meses del embarazo. Ya llora él. Cuando lo matan, él llora. Y sin embargo, luego hay distintas opiniones que no están basadas en la palabra. Yo le voy a suplicar que yo esto lo minuciosamente lo copié de un ejemplo que pone el hermano Sugel. Yo lo copié letra a letra. Ponga atención. Voy a poner 4 casos. Un predicador y su esposa
son muy pobres. ¿Cómo son ese predicador y su esposa? Pobres de verdad, no tienen. Cayeron en la miseria. Y ellos tienen actualmente 14 hijos. Ella se da cuenta que está embarazada del número 15. Y considerando su pobreza, la densidad de población mundial, ¿le recomendarías a ella que se practique un aborto? El niño va a venir a la pobreza. Caso 2. El padre está enfermo. La madre tiene tuberculosis. Han tenido 4 hijos. El primero es ciego. El segundo murió. El tercero es sordo. El cuarto tiene tuberculosis. Ahora ella está embarazada otra vez de un posible hijo sordo. Dada esa situación extrema, ¿le recomendarías tú abortar? Caso 3. Un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y queda embarazada la niña. Si tú fueras su padre, ¿recomendarías el aborto? Caso 4. Una joven adolescente está embarazada. La joven embarazada, de verdad embarazada. No está casada. Y su prometido, que no es el padre del bebé, está muy turbado con lo que ha sucedido. ¿Recomendarías tú en este caso el aborto? Si dijiste que sí en el primer caso del predicador que tenía 14 y estaba en la miseria, habrías matado al famoso predicador John Wesley, porque John Wesley fue el número 15 y la familia estaba en miseria. Y John Wesley fue uno de los grandes predicadores, avivadores del evangelio del siglo XVIII. En el segundo caso, el padre enfermo, madre que tiene tuberculosis, el primero es ciego y el segundo murió, el tercero es sordo y el cuarto tiene tuberculosis, ahora está embarazada. Si tú le hubieras recomendado aborto, en ese caso, tú hubieras matado a Ludwig van Beethoven, ya que él nació ciego. ¿Saben quién fue Beethoven? En el tercer caso de la violación, habrías matado a Ethel Water, un famoso cantante negro cristiano. Y de la señora que estaba embarazada, del bebé, una joven adolescente está embarazada, no está casada y su prometido, que no es el padre del bebé, está muy turbado. O sea, él va a tener un bebé de otro. Si tú le hubieras recomendado el aborto, si dijiste que sí, habrían matado a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Salvador. Hermanos, decidir abortar a una criatura es jugar a ser Dios. Tú tienes que ser provida. Decidir abortar a una criatura es jugar a ser Dios.
Es decir, el destino de un ser humano, es decidir sobre el destino de un ser humano. Si ignoramos a Dios y a su ley, los 10 mandamientos, venimos a hacer un caos. Dios ha hablado en su palabra, la espada, y ha dicho, no matarás. Preguntas de aplicación. ¿De qué manera esta enseñanza te ha instruido? Cosa que tú desconocías. ¿Puedes darle gracias a Dios por eso? ¿De qué manera esta enseñanza confronta tu pecado? Puede que tú hayas recomendado el aborto o lo hayas hecho. ¿Y de qué manera esta enseñanza te da esperanza? Porque nuestro Dios, aunque es un Dios de verdad y aborrece el pecado, también es un Dios de gracia. Que si te arrepientes, Dios perdona. ¿Conoces a alguien que incurrió o indujo al aborto a alguien? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud de gracia? Yo sé que tú te vas a encontrar con familiares que han abortado. Y uno puede ser bien duro, hermano. Ley. Y la ley es necesaria, pero en estos casos, la ley tiene que llevar gracia. Porque Jesús dice que era lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud de gracia? Que en Jesucristo hay perdón para el pecado más negro si la persona se arrepiente. Porque su palabra está llena de gracia. Miqueas 7:18 dice, que Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Repite conmigo, se deleita en misericordia. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, quisieras pedirle a Dios que obre en ti para que en el futuro, de hoy en adelante, seas un protector de la vida. De los no nacidos. Y educar a tu familia y a la sociedad sobre el gran valor de toda vida humana, aún desde el vientre. Miren, hermanos, yo sé que quizás algunos no van a estar de acuerdo, pero muchas veces nosotros tenemos arrastres de nuestros padres. Hemos heredado eso. Y yo no digo que vamos a permitir el pecado, pero yo le digo que seamos misericordiosos cuando el pecado ha sido cometido en nuestra familia. ¿Qué harías si tu hija saliera embarazada? Perdón, hermano. ¿Qué hacían nuestros abuelos?
váyase. Yo no estoy diciendo, hermano, que vamos a permitir el pecado y que vamos a alabar el pecado. Ay, hija, te felicito lo que hiciste. No. Pero la hija le preguntó a Josh McDowell, un hombre de Dios, ¿qué harías, papá? Le dijo. Y Josh McDowell le dijo, no para permitirte, irte permitiendo, pero yo te apoyaría, yo no te echaría de la casa. Porque es cuando tú más necesitas gracia. Cuando más necesitas consuelo. Hay que hablar claro con la verdad. Pero es ahí donde el evangelio entra. ¿Entienden, hermano? Nosotros no vamos a ser permisivos ni alabadores del pecado, pero debemos de ser llenos de gracia y de verdad. ¿Quién sabe si eso es lo que Dios va a usar para atraerle? O si el hijo deja a alguien embarazado. Estado coqueteando con el pecado y quién sabe si eso es lo que Dios va a usar para traer en el anzuelo a ese hijo. Alguien dijo, mi hijo sigue siendo mi hijo aún en el paredón. Y aún en el paredón del fusilamiento mi hijo debe saber que yo lo amo y que yo soy su hijo y yo voy a estar ahí. Eso es gracia. ¿Deseas pedirle a Dios ser proactivo en la defensa de la vida? No solo con palabras, sino con actos concretos, llenos de gracia y de verdad. Yo sé que quizás tú no vas a estar predicando aquí, pero puedes ser un mejor predicador afuera. Que mi persona, cuando ayudas a una persona embarazada, decirle, hay esperanza, tranquila. Yo te voy a dar para las consultas, hija. Te voy a amar como a mí mismo, como si fuera mi hija. Voy a estar pendiente de ti. Actos concretos llenos de gracia y verdad, apoyo a madres embarazadas, orfanatos, consejería aún económicamente, manifestaciones prácticas pro vida. Querida iglesia, quisiera ser parte de esa iglesia que es compasiva. Una iglesia que es ¿cómo? Compasiva. Con quienes han caído. Guiándolos al arrepentimiento. Guiándolos al arrepentimiento y a la restauración en Cristo. Hermano, y aquí quiero presentar a Cristo y al Padre. Mire, oiga esto, con esto terminamos. El sexto mandamiento no solo nos dice lo que no debemos hacer, o sea, el sexto mandamiento no solo nos dice no matar, sino que el sexto mandamiento nos muestra el corazón de Dios. ¿Qué nos muestra el sexto mandamiento? O sea, detrás de ese no matarás, ahí está el corazón de Dios. En el no matar podemos ver a un Dios que ama la vida. En el no matar podemos ver a un Dios que, ¿qué, hermano? Ama la vida. Un Dios que es la vida misma, que todo lo que existe, todo ser vivo, proviene de Él. Un Dios que forma la vida maravillosamente, porque los salmos dicen, estoy maravillado, mi alma lo sabe, tú me tejiste en el vientre, estoy maravillado. Mi embrión vieron tus ojos, estoy maravillado. Aún en el vientre ya estaba la huella de Dios ahí. Y ese Dios que dijo no matarás, que tiene un corazón dador de vida, un día Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Cómo nos vio, hermanos? Muertos. Andrés estaba muerto. Edwin estaba muerto. Siendo llevado por todo y por último al infierno. Y cuando Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, envió a su Hijo. ¿A quién envió, hermano? A su Hijo. Y Dios no va a creer que es una fuerza, Él es persona. Envió a su Hijo, se desprendió de Él para darnos vida, dando Cristo su vida, poniendo su vida por nosotros, porque era ojo por ojo, así nos tocaba. ¿Qué nos tocaba a nosotros, hermanos? La ley. Y la ley dice ojo por ojo. Por eso Cristo puso su vida ojo por ojo. Lo que yo merecía, Él puso su vida. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nunca olvide eso. Dios es provida. Hoy somos llamados a defender la vida, no con argumentos duros. Gracia. Con compasión. Hoy somos llamados a defender la vida, pero también a extender gracia a aquellos que han caído. Tratando con gracia al que ha pecado en esta área. Incluso ha matado, abortando. Porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, oiga bien, porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también debemos reflejar esa misericordia.